Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción sostenible en la que para comenzar les presentamos un trabajo en el que la ciencia se pone al servicio de este objetivo. El monitoreo de cultivos es una actividad indispensable para la producción, dado que permite conocer su estado de salud y evolución para tomar medidas correctivas y/o preventivas en caso de alguna eventualidad. Las enfermedades de las plantas reducen las cosechas, desmejoran la calidad del producto, limitan la disponibilidad de alimentos y materias primas, impactando de manera negativa en la agricultura. Las enfermedades son una de las principales pérdidas causadas por factores abióticos que afectan a la producción. Se estima que más o menos un 30% del producto agrícola se pierde por enfermedades en su conjunto y no solo impactan en el rendimiento, sino también impactan en la calidad de la producción. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos agrícolas que resignifican sus métodos tradicionales de manejo y monitoreo de cultivos mediante la adopción de nuevas tecnologías. Normalmente las enfermedades se monitorean de modo visual, esto implica ir al campo, recorrer los cultivos, hacer un muestreo representativo y tratar de poner algún número a lo que vemos, de modo de ponerle un grado de afección. Normalmente trabajamos con parámetros patométricos que son incidencia, que es una variable más objetiva, y severidad, que es una variable mucho más subjetiva, pero que en enfermedades foliares explica mejor el impacto de las enfermedades en el rendimiento. Estos monitoreos tienden a ser bastante subjetivos, son laboriosos y implican bastante tiempo. Por este motivo, desde nuestro grupo de trabajo estamos trabajando en nuevas técnicas basadas en sensores para mejorar el diagnóstico y la precisión de las estimaciones. Hay nuevas herramientas y algunas no tan nuevas, pero que han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. Los sensores han avanzado muchísimo, la inteligencia artificial en conjunto con técnicas informáticas han avanzado muchísimo. Sin embargo, para implementar estas nuevas tecnologías a campo, para nuestro uso que sería cuantificar enfermedades, encontramos que aparecen una serie de limitaciones. Estas limitaciones, la única manera de subsanarlas es ajustando las técnicas para cada cultivo e incluso ajustando técnicas para cada patosistema en profundidad. Tenemos que conocer bien la interacción del patógeno con el hospedante y conocer cómo se desarrolla esta interacción a lo largo del cultivo para desarrollar las técnicas que sean efectivamente precisas y aplicables. La Facultad de Agronomía de la UNICEN constituye un espacio de estudio de afecciones vegetales que amenazan a los cultivos, impulsando líneas de investigación que a partir de su convalidación científica generan nuevos conocimientos que permiten al sector productivo anticiparse a los problemas sanitarios. Como parte de los estudios, desde la Cátedra de Fitopatología, se trabaja en el desarrollo de técnicas de teledetección aplicadas al diagnóstico, monitoreo y cuantificación de enfermedades en el campo sobre los principales cultivos de invierno. Hace muchos años ya venimos trabajando con enfermedades de los principales cultivos de la región. Entre estos principales cultivos de la región se encuentran los cereales de invierno, como por ejemplo el trigo y la cebada, y en los últimos años hemos estado focalizando no en las viejas temáticas que veníamos estudiando, sino en tratar de poder lograr nuevas herramientas para poner a disposición de los profesionales e ingenieros agrónomos a fin de optimizar estrategias de diagnóstico, manejo y cuantificación de enfermedades. La base del manejo de enfermedades es el diagnóstico y la cuantificación precisa. Mediante sensores podemos detectar las enfermedades antes, siendo más eficientes con los tratamientos elegidos, y también podemos ser más precisos cuantificándolas, y esto es muy útil tanto para tomar decisiones en lotes comerciales, pero sobre todo cuando trabajamos en ensayos o trabajos de investigación que implica por ahí estimar cómo impactan estas enfermedades en nuevas variedades o entender la epidemiología de estas enfermedades.
Sabemos que a nivel mundial, en la FAO y en Naciones Unidas ya se sabe que para el año 2050 hay previsto un crecimiento que continúa siendo exponencial de la población mundial y se esperan aproximadamente 9.600 millones de personas. En este contexto, la producción sostenible y sustentable de alimentos es fundamental y el rol profesional es fundamental también. En ese contexto se sabe también, publicado por la FAO, que de esa producción esperable, en la cual no se pueden agregar nuevas tierras, porque tenemos una gran limitante en ese sentido. Lo que hay que hacer es optimizar el uso y el rendimiento en las tierras que están en cultivo actualmente. Se sabe que aproximadamente a nivel mundial 1/3 de la producción mundial se pierde, ya sea por distintos tipos de malas prácticas como también por desperdicios, que ahí es un tema como ciudadanos a poner un ojo especial en no desperdiciar los alimentos, por todo lo que implica. Pero en lo que respecta a la profesión del ingeniero agrónomo, las pérdidas previas a la cosecha es muy importante. Y dentro de esas pérdidas, un factor muy importante son las enfermedades de los cultivos. Estamos trabajando en el cultivo de cebada, en las enfermedades foliares, que son las prevalentes en nuestra zona, o sea, son las que aparecen en el mayor número de años, en la mayor cantidad de lotes, y estamos tratando de ajustar aquellos datos que obtuvimos durante mi maestría en condiciones de laboratorio, llevarlos a campo, a ver si estos comportamientos se mantienen, si lo que podemos utilizar para detectar en el laboratorio se puede utilizar en el campo, en nuestras condiciones de producción, de modo de irnos acercando a ese producto final que queremos que esté disponible de manera fácil y sencilla y que sea ampliamente difundido. Hemos estado trabajando para generar estrategias y oportunidades para que tengan nuevas herramientas en lo que es monitoreo y cuantificación de enfermedades. Habitualmente los profesionales ingenieros agrónomos que hacen diagnósticos y monitoreos en el campo, habitualmente lo que están utilizando son escalas visuales o métodos que son muy subjetivos, con los errores experimentales que esto puede conllevar. ¿Por qué? No solamente hay mucha variabilidad entre evaluadores, por experiencia previa, por distintas condiciones que no viene al caso de detallar, sino que también entre un mismo evaluador, donde el cansancio, la exposición al sol, etcétera, etcétera, puede hacer variar esas apreciaciones y llevar a resultados erróneos. Por lo tanto, evaluaciones de tipo subjetivas tienden o deberían tender a ser cambiadas por herramientas que permitan optimizar estas evaluaciones. El reconocimiento en campo de las enfermedades más frecuentes de los cereales de invierno es el eje central del proyecto de investigación y transferencia de la Facultad de Agronomía de la UNICEN, haciendo foco en el estudio de la cebada. Las manchas foliares son de los principales patógenos que están ocasionando problemas y en estos trabajos hemos avanzado sobre la obtención de firmas espectrales de las principales manchas foliares del cultivo, de la mancha en red causada por Drosera teres, de la mancha borrosa causada por Bipolaris y de la escaldadura causada por Rhinchosporium comune, que serían parte del objetivo en esta etapa de nuestro trabajo de investigación. Estamos trabajando a distintos niveles, estamos trabajando con espectro continuo, usando un espectrómetro de campo, estamos trabajando con imágenes satelitales, estamos trabajando con imágenes de dron y algo importante a destacar es que si bien uno como investigador busca estar en la frontera del conocimiento, producir información científica y esto implica trabajar con sensores complejos, tanto instrumental como procedimentalmente, no perdemos el objetivo de desarrollar herramientas que sean utilizables por un usuario final que no sea experto. Entonces, lo que hacemos es estudiar cómo funcionan, qué información podemos obtener de estos sensores complejos y después qué reducción podemos hacer sin perder información, de modo de producir una herramienta que sea útil para un usuario que no sea experto de la teledetección. Después de ver cómo desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN se trabaja para brindar nuevas herramientas tecnológicas al sector productivo, queremos agradecerle a sus referentes por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque nos vamos a enfocar en la producción regenerativa.
Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. La producción agropecuaria está transitando un cambio de paradigma de la mano de las prácticas regenerativas. Y en el siguiente informe les contamos de qué manera. La producción regenerativa de alimentos propone un modelo capaz de recomponer los sistemas naturales mediante prácticas según el contexto local, como el uso de diversas variedades de cultivos y cultivos de cobertura, el pastoreo rotativo y la agrosilvicultura. La agricultura regenerativa se vale de técnicas para reconstruir la materia orgánica y la biodiversidad de un suelo, con el propósito de revertir los efectos generados por un uso productivista. Es un conjunto de prácticas que en realidad favorecen la mejora de la calidad del suelo, el cuidado de la biodiversidad, la eficiencia del uso del agua, de tal manera que la naturaleza pueda seguir dándonos servicios ambientales a las personas, ¿no? Producción regenerativa es seguir produciendo alimentos, pero haciéndolo de una manera que el ecosistema mejore. O sea, en un momento no se contemplaba el ambiente y entonces se nos tildó a los productores agropecuarios, para mí, más desde el punto de vista de mal comunicadores que desde el punto de vista real, de ser como si hiciésemos minería, ¿no? Eras extractivo de alguna manera. De ahí evolucionamos a producción sostenible, que es, bueno, yo produzco y genero alimentos, pero mantengo el nivel de la ecología. La regeneración es, yo mejoro, o sea, el desafío es el campo que reciban las generaciones de abajo sea mejor ecológicamente que el que recibimos nosotros. Debo reconocer que está bastante de moda hablar de regeneración, ¿sí? Y esto es como la evolución que vino de la ola que tuvimos del orgánico y de todas esas cosas que han... La permacultura, todas esas cosas que han ido evolucionando y hoy día estamos con lo regenerativo. Creo que está bueno porque hay un consenso ya de que desde lo orgánico propiamente tal no se puede alimentar el mundo. No olvidemos que nosotros tenemos que alimentar, nuestra responsabilidad es alimentar el mundo y no solamente el productor, sino todos los que estamos alrededor de este ecosistema, porque las personas tenemos que comer 3 veces al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por toda la expectativa de vida que cada vez aumenta más, y por los 2.000 millones de personas que todavía faltan, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo de manera segura, en compatibilidad con el medio ambiente, cuidando el medio ambiente para las futuras generaciones. Y el conjunto de prácticas que lo bueno de esto es que está sacando a la luz que es necesario medir, es necesario entender, es necesario pensar las cosas un poco distintas a las que las hemos venido pensando. Yo soy de la idea de que no hay que hacer negacionismo sobre las cosas que se hicieron, sino que hay que transformarlas desde adentro. Y las transformamos de adentro porque tenemos un nuevo nivel de conocimiento, algo que nos permite ahora entender que hay cosas que tenemos que cambiarlas porque no están generando los impactos que necesitamos. Y la pregunta no es la pregunta es cómo se hace, y no quedarse en la crítica de decir no, esto está mal hecho, sino que empezar a trabajar y ver cómo se soluciona. Y además también está muy de moda esto porque hoy día como humanidad tenemos un gran problema, ¿no? Que es el cambio climático. La sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas son herramientas para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, el bienestar del medio ambiente y la sociedad. La producción regenerativa de alimentos propone un modelo capaz de regenerar los sistemas naturales mediante prácticas sostenibles que brinden servicios ambientales. Es un desafío muy grande
porque además hay una connotación sobre la agricultura industrial, entre comillas, de la contaminación y de que como que no está bien visto todo lo que se hace, cosa que discuto bastante yo, pero creemos que se puede hacer. Y ese modelo de negocio tiene que estar relacionado a tener un propósito. El propósito nos habla del por qué hacemos las cosas. Bueno, ese propósito tiene que ser compartido. Pero al mismo tiempo, para poder lograr hacer este nuevo modelo de negocio, que ahora te voy a explicar de qué se trata, necesitamos alinear incentivos, ¿sí? Porque no puede ser que hoy día hay trabajos hechos de que toda la inflación de alimentos que se produce al productor propiamente tal le llega a menos del 0,5%. ¿Sí? Entonces, eso no está bien. Entonces, para poder hacer todos estos modelos de negocio, tenemos que pensar cómo desde el agrifood, o sea, específicamente el sector agropecuario, podemos generar servicios ambientales que puedan ser utilizados por otras industrias para poder compensar los niveles de emisiones que tienen, ¿sí? Además creemos que hay una gran discusión ahora sobre todos esos servicios ecosistémicos, el carbono, la biodiversidad del agua, hay una discusión muy grande sobre la calidad. Los desafíos que tenemos son lograr un mundo más sostenible, una agricultura más sustentable, que significa compatibilizar producción con ambiente. Y para eso hay visiones globales, reactivas y visiones globales proactivas, pero también es muy importante la visión local, porque los problemas son sistémicos, con fuertes interacciones en cada localidad que pueden ser diferentes o en cada región. Entonces, desentrañar esa complejidad, buscar la combinación de herramientas mejores para cada situación, es algo que evidentemente hay que hacer. La regeneración, indefectiblemente, es local, es sitio específica. Por lo tanto, no podemos generar. El cambio climático es un problema global, pero esto es sitio específico. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es cómo generamos estas soluciones multilocales interconectadas para solucionar un problema global. Es un cambio de lógica totalmente distinto, ¿sí? Y eso se hace armando formas organizacionales que permitan que el productor pueda participar, que el ecosistema del productor, porque al final del día el productor, hablamos de que produce los alimentos, ¿no? Pero en realidad es el productor en conjunto con todo su ecosistema. Porque si el productor no tiene quien le abastezca de los servicios, que no tiene quien le dé la contabilidad, no tiene quien le da el supermercado para alimentar a las personas que trabajan ahí, o los neumáticos, o la estación de servicio, incluso hasta los gobiernos proveyendo de la infraestructura necesaria para poder hacer toda la producción, no lo podría hacer. Entonces la pregunta, y vuelvo sobre lo que te decía antes de los modelos de negocio que hay que generar, tienen que tener este propósito de por qué queremos hacer esto y pensando en el largo plazo, pero además tienen que alinear los incentivos, porque todos los que participen de ese ecosistema tienen que tener un beneficio. Tiene que ser una agricultura que sea más eficiente, una agricultura que contemple el ambiente, que permita el mantenimiento y conservación de los recursos ecosistémicos, que permita un desarrollo y por supuesto con conservación de los recursos, con diversidad de la producción, con intensificación de la secuencia, con un manejo integrado de plagas, con uso racional de los insumos, una sustitución paulatina de los insumos externos de síntesis química, en esa línea. En primer lugar, tenemos que generar mucha conciencia de que esto es necesario. Nosotros no podemos ir con la lógica de un cambio cultural, porque toma demasiado tiempo. Nuestra estrategia es, hay que ser conscientes. Y la ventaja de ser conscientes es que es bastante binario. O sos consciente o no. No hay más que eso. Después está toda la discusión si puedo hacer algo con esto, si quiero hacer algo con esto, si tengo las herramientas, si tengo bla, 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 bla. Todo lo que viene después. ¿Sí? Pero el generar conciencia es lo primero. Después hay que entrenarse. Tenemos que entrenarnos en todas estas cosas. Hoy día tuvimos unas charlas magistrales sobre los cambios de manejo que se están haciendo, los problemas que se están teniendo. Bueno, todo eso tenemos que entrenarnos, pero hay que entrenar ecosistemas completos para poder trabajar en esto, ¿no? Después tenemos que empezar a medir. Lo que no se mide no funciona. Entonces, o no lo podemos gestionar, no podemos cambiar.
Bueno, tenemos que empezar a medir las líneas bases para ver el carbono, las líneas bases para medir la biodiversidad, las líneas bases para medir la eficiencia del uso del agua, pero además tenemos que empezar a medir el impacto social que se genera. Te pongo un solo ejemplo. En Europa, que es la que está más avanzada con el tema de las regeneraciones, el Banco Central Europeo ya les exige a los bancos que tienen que medir el impacto social de los créditos que le dan a los productores. Hemos hablado con muchos fondos y con muchos bancos acá, y acá también están empezando a ver cómo miden todo eso. Estamos en pañales todavía, y esto quiero ser muy claro. Esto va a terminar conformándose como un negocio, una industria propiamente tal, probablemente en 5 años. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Molino Sicsa, harinas y subproductos de calidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. Agricultura con ganadería, ganadería con agricultura, abre una puerta a la sostenibilidad. Y en este bloque de Saber Rural les mostramos cómo esta manera de producir fortalece a los sistemas. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta a esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. Esta integración agrícola-ganadera es bastante vieja dentro del sudoeste bonaerense. Se trabajó muchísimos años con la estación experimental Bordenave en este tema, y las agencias de todo el sudoeste en la integración agrícola-ganadera y en los sistemas mixtos. Esos sistemas mixtos, gracias a Dios, todavía perduran en la región, si bien la agricultura en los últimos años ha avanzado mucho sobre el área de las pasturas, lo que nos ha hecho reducir ese área, digamos, de integración. Pero nosotros desde INTA, ya sea de Naredo, Bordenave y todas las agencias de extensión del sudeste, trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié con los productores en que mantengan esa rotación con pasturas y agricultura. Si bien somos conscientes de que hay áreas completamente agrícolas que han avanzado y se han agriculturizado, también somos conscientes de los problemas que se nos avecinan con esa agriculturización. En el área específicamente de suelo comenzamos a tener problemas de adensamiento, compactación, problemas de fertilidad de los suelos, que eso cuando años antes, en la década de los 80, de los 90, teníamos más interacción con pasturas, no ocurría. Por ejemplo, en la zona serrana, que aquí cerquita tenemos la Sierra de la Ventana, nosotros tenemos excesos hídricos en determinados momentos del año, que en la época de la década del 80 las pasturas hacían de esponja y absorbían todo ese agua, y ese agua, digamos, demoraba una semana en llegar a la ciudad, digamos, descendiendo de nivel, ¿no es cierto?, de la zona serrana a la zona más baja. En este lugar nos encontramos las encadenadas, las lagunas. Hoy esa agricultura ha avanzado y en lotes muy agrícolas, muy compactados, con monocultivo de trigo soja, ese suelo está más adensado y tienen problemas de erosión con pendientes, se agrava el problema y ese agua en 24 horas la tenemos abajo. Abajo significa por los arroyos y que termina acumulándose aquí en las lagunas, en el lugar donde estamos en este momento. Para revertir los efectos de un modo de producir
que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver a esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería. En la década del 70, 80 esto era pasturas y trigo. Entonces, con una incidencia del cultivo de verano muy poca. Fue creciendo, primero el cultivo de sorgo, después el cultivo reemplazado por el de girasol y hoy reemplazado por el maíz y soja, con hoy maíces de primera y de segunda. Tenemos una tentación de rendimientos muy grande, por lo tanto, debemos continuar en esa línea, incorporando tecnología, aumentando la producción porque tenemos que obtener alimentos, pero dentro de un ámbito de una rotación sustentable o sostenible, de manera tal de que en algún momento volvamos a la pastura y le restituyamos nuevamente al suelo aquello que perdió. ¿Qué perdió? Y perdió fertilidad, sobre todo también en aquella cosecha de forraje y cosecha de picado de forraje que nos llevamos todo el material, por tanto ahí estamos empezando a tener problemas de intercambio catiónico, de bases, de deficiencias de calcio, de magnesio, de compactación y sobre todo en aquellos suelos que son franco-limo-arcillosos o limosos, que son suelos que tienen, ¿cómo te puedo decir?, canales más finitos. Y si esos canales no los contribuimos con las raíces, se van cerrando y si nos produce un sellamiento del suelo y si a eso le agregamos pendiente, estamos en un problema de pérdida de agua que se va por los caminos y no la podemos utilizar para la agricultura. Entonces, creo que es importante, el productor lo sabe, el productor del sudeste lo sabe, pero bueno, siempre tenemos que estar acompañando, repitiéndolo y haciéndolo saber, porque es la historia de esta región. La historia de esta región es sistemas mixtos. Gracias a eso, todavía los niveles de materia orgánica se mantienen en nuestra región y la incorporación de la siembra directa ha dado un gran ayuda en aquellos lotes agrícolas, manteniendo esa cobertura en rotación con pasturas, que bien la gente de APRESID también lo menciona, la gente de CREA, para poder de alguna manera mantener esa sustentabilidad. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.